primera... bueno. Ok, bueno, siguiendo las instrucciones, el primer punto dice complete la fila de unidad de medida de tal manera que muestre los datos en gramos o litros o mililitros. Entonces, yéndonos acá, lo que hice fue crear una hoja en donde separara todos las unidades de medida. Entonces, lo hice por medio de datos y texto en columnas, separándolos por los guiones que estaban acá. En la posición, primer resultado, utilizando esta posición. Entonces, este, si esta celda estaba... ¿qué? Entonces puse una condición que dijera, si esta celda, la de la fila, perdón, la columna E, estaba vacía, entonces que trasladara a esta celda. Y así fue como lo hice en todos. Como hay algunas celdas que la unidad de medida no está ni en esta ni en esta, sino en esta, entonces puse una segunda condición, que si en esta no había, si esta celda de la columna F estaba vacía, que se trasladara a esta celda de la columna B. Y así lo hice. Y así fue como resulté separando todas las unidades de medida. Y así fue trasladado a esta hoja. En el segundo punto dice, completa las columnas puerto de origen y país, y a partir de la columna puerto, utilizando las funciones texto en columna. Aquí lo que hice fue utilizar la función texto en columna y separar por medio del punto y coma las dos, tanto la ciudad, perdón, tanto el puerto de origen como el país. Y así fue como obtuve este resultado. El número 3 dice complete la columna partida arancelaria teniendo en cuenta la función buscar B. Bueno, utilicé partida arancelaria. Por medio de la base de datos que tenemos acá, utilicé la función buscar B, que busca esta palabra, todos los productos en la base de datos, poniendo la tabla fija de la base de datos, que sería la matriz, el indicador de columna, que sería el número 2, que es el que necesitamos trasladar, y el rango falso, porque necesitamos datos precisos. Y esto fue lo que obtuve. En el punto número 4 dice complete la columna costo logístico teniendo en cuenta que si el total, bueno, y vienen unas condiciones que acá las tengo. En el costo logístico. Entonces puse una condición con la fórmula del sí, teniendo en cuenta que si los días de transporte, perdón, si los días de transporte son menores a 25, se le aumenta un 8%. Si no se cumple esto, pero se cumple esto, es decir, si los días de transporte son menores o iguales a 30 y mayores que 25, se da el 10%. Y si esto no se cumple, es decir, que si los días de transporte están entre 30 y 35, se da el 13%. Y si no se cumple, es decir, si los días de transporte son mayores a 35,
perdón, mayores a 36 sea el 16%. Y es así como nos resultó estos datos. En el punto número 4A dice complete la columna costo total teniendo en cuenta las unidades vendidas y la cantidad y sumarle el costo logístico. Entonces lo que hicimos fue multiplicar el costo por unidad por las unidades vendidas y a eso sumarle el costo logístico. Y este fue el resultado que nos dio. En el punto número 5 dice completa la columna alerta pedido con el mensaje seguimiento urgente si las unidades vendidas son mayores a 70 y el costo por unidad es mayor a 100.000. De lo contrario debe aparecer el mensaje normal. Entonces acá lo que hicimos fue en otra celda aparte, en otra columna aparte, hicimos la función y poniendo las dos condicionales. En el primer lugar, como decía ahí, pues que las unidades vendidas si son mayores de 70 y si el costo por unidad es mayor a 100.000, entonces estas dos condiciones si se cumplen va a dar verdadero y si no se cumplen va a dar falso, como lo tenemos acá. Entonces acá lo que hicimos en alerta de pedido fue poner la condición sí. Entonces si esto se cumple, es decir que se debe poner seguimiento urgente. Y si no se cumple, es decir, si es falso, se ponía normal. Entonces así fue como resultó. Siguiendo con el punto 6, en la hoja de dashboard incluye las dos tablas dinámica libre elección en las cuales se aplique la opción mostrar valores como de la configuración campo valor. Aquí en la hoja de dashboard incluimos dos tablas dinámicas y poniendo la ciudad de destino con el costo total. Y acá tenemos el país si queremos ir por país. Ok. Y acá podemos sacar otro segmentación por ejemplo, puerto origen. Y así es como nos da. Y eso es todo. Muchas gracias.